Hoy estamos llegando al capítulo número 12. Ahí está. Gracias. Juan capítulo 12. Necesitamos entender, ahorita que empezamos esta última sección aunque faltan algunos capítulos, es la última sección del libro, porque en esta última sección abarca lo referente a la última semana de Jesucristo. Les comenté la semana pasada de un hermano un hermano de Puebla, que ahorita le diagnosticaron cáncer, es muy joven. Y esta semana tuve esta plática con su papá, que es incómoda y que a lo mejor no queremos escuchar, acerca de qué pasaría si él muriera. Y fue un tiempo, creo que bastante edificante, pero son de esos momentos que a veces no sabemos ni cómo manejarlos. Y digo esto para que podamos entender que era exactamente lo mismo que el Padre sabía acerca de su Hijo. Era esta última semana en la tierra. Y Él no estaba viendo a aquellos por los cuales iba a morir con desdén, sino con amor. Ahora, esto es importante porque ahorita vamos a ver, creo que ya han leído este capítulo, ¿no? Pero vamos a ver ese desdén de Judas hacia Jesucristo en cuanto a lo estaban ungiendo, ¿no? Entonces eso hace como un poquito más, o podría parecer más doloroso, pero aún así nuestro Señor Jesucristo actuó de otra forma. Entonces, bueno, vamos al capítulo 12. ¿Y alguien me podría ayudar a leer, por favor, el versículo 1 y el versículo 2 en voz alta? Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había muerto, al cual había resucitado de los muertos. Hicieron allí una cena y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa juntamente con ellos. Dame el versículo 3, por favor. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Bien, vamos a hacer una oración. Padre, queremos rogar que el día de hoy hables a nuestros corazones, que tu palabra nos transforme, Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de este tiempo y que seas tú glorificado. Ayúdanos a conocerte más, Padre. En el nombre de Dios Jesús, amén. Nuevamente podemos ver aquí, en estos tres personajes que se están presentando, creo que podemos ver una representación hermosa de características deseables en la congregación. Por una parte, vemos a... ¿Quién nos menciona primero? Marta. Marta, en otra ocasión ya Jesucristo se había acercado a ella para tratar esto acerca de: Marta, estás cansada, estás atribulada, relájate un poco. Y ella tenía esta discusión acerca de su hermana, porque su hermana estaba a los pies de Jesús, no la estaba ayudando. Eso ya lo dejamos un poco más atrás, pero aún así podemos volver a Marta y esperamos y creemos que con una actitud diferente. ¿Pero qué estaba haciendo Marta? ¿Aquí qué dice? Servía. ¿Han experimentado esa sensación o lo han visto cuando alguien te llega a llamar la atención acerca de tu servicio y que dicen: no, yo ya no quiero servir, yo ya no voy a la iglesia? Bueno, Marta no había sido de esta forma. Marta continúa sirviendo. Entonces Marta estaba sirviendo. Lázaro, ¿qué podríamos decir que estaba haciendo? Podríamos decir vivo, ¿no? Ya habíamos pasado este asunto de su muerte, como Jesucristo lo había levantado. Pero quiero que vean que muchas personas, en Mateo nos menciona esto, habían llegado a esta casa solamente para ver a Lázaro, el que había resucitado. Entonces, Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba siendo de testimonio. Era una persona que estaba testificando. ¿Con palabras? No.
Simplemente con ese paso de muerte a vida estaba dando un testimonio. Y vemos a María. María, y vamos a estar hablando también de esto, ella estaba adorando, estaba a los pies de Cristo nuevamente. Entonces les digo, debemos de considerar estas tres actitudes que vemos aquí: servicio, testificar y adoración. Ahora, cuando nosotros vemos el servicio de Marta, tenemos que recordar, hermanos, el servicio es algo no obligatorio. El servicio es producto de conocer a Dios. Muchos pudiéramos llegar a sentirnos como... Vamos un momento a Timoteo. El día de... Creo que es martes. Estamos iniciando una congregación al oriente de la ciudad de Puebla. Y ahí estamos estudiando Timoteo. Ahora, en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, y menciona esto que también les pido que lo recuerden, sufre como buen soldado de Jesucristo. Entonces, si recordamos un poquito qué es lo que había estado sucediendo desde la primera carta de Timoteo, nos describe un panorama de Timoteo a lo mejor no muy alentador en su persona. Era una persona enfermiza, ¿te acuerdas? Pablo le dice: por tus múltiples enfermedades, estaba un poco débil. Entonces, una persona enfermiza. Era una persona emocional. Pablo empieza este capítulo diciendo que Timoteo lloró como un niño cuando se despidieron. Entonces era una persona un tanto emocional. Era una persona que tendía a desanimarse. ¿Por qué? Porque vemos que Timoteo no quería estar en Éfeso. Y Pablo le dice: te rogué que te quedaras en Éfeso. Tendía a desanimarse, emocional y enfermizo. Ahora, una persona así diríamos, a lo mejor no fue la mejor elección de Pablo. Pero lejos de decirle: Timoteo, por favor, échale ganas, no me quedes mal, no, le dice algo importante: esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Ahora, es exactamente algo similar que nosotros podemos ver en Marta. Marta ella lo que estaba haciendo era pues servir a la mesa, recibir a los invitados, y aquí en esta ocasión había más invitados de lo que había habido anteriormente. Ahora, su servicio había sido cuestionado por sus motivos anteriormente, pero aún así podríamos escuchar estas mismas palabras que Pablo le dice a Timoteo: este servicio necesitaba ser producto de esforzarse en la gracia. Su esfuerzo era valioso para el Señor, pero era valioso solo si estaba caminando con el Señor, si estaba también esperando en el Señor. Entonces vemos el prototipo de estos hermanos que sirven, y gracias a Dios por nuestros hermanos que se involucran activamente en diferentes áreas de servicio. ¿Recuerdas lo que Jesucristo también menciona? Que aquel que reciba profeta, ¿te acuerdas? Recompensa de profeta tiene, ¿no? Sí dice que si le das a uno de estos niños un poco de beber, entonces es como a mí si me lo hicieras. Entonces todo servicio es honroso y puede traer gloria a nuestro Señor Jesucristo. Después vemos aquí a Lázaro. Ahora, en el caso de Lázaro, nosotros no podemos leer alguna palabra registrada acerca de él, pero podemos ver que las personas eran atraídas a Jesucristo porque él había estado muerto y ahora vivía. ¿Recuerdas lo que dice Jesucristo? ¿Recuerdas lo que vemos más adelante en las cartas de Pablo? Damos testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que estaba haciendo Lázaro con su ejemplo. Eso era lo que a las personas atraía a Jesucristo. Ahora, vamos un poco más adelante. Con razón no lo encontraste en Mateo. Juan. Ahora, dice, versículo 2, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó
una libra de perfume, de nardo puro. Y en otras ocasiones hemos hablado acerca de esto. Era lo equivalente a un año de trabajo, el costo de este perfume. Otros teólogos hablan acerca de que era parte de la dote, generalmente de las mujeres, entonces era algo de mucho valor. Y aquí dice de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, los limpió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Alguien podría leer el versículo 4? Sí. Gracias, hermano. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Cinco? También el 5, sí. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba de ella. Okay. Tenemos aquí a estas tres personas que habían seguido a Jesucristo. Jesucristo decide pasar o empezar esta última semana pasando tiempo con ellos. Con la hermana Marta, que le servía, con el hermano Lázaro, que daba testimonio de él, y con María, que estaba buscando adorarle. Ahora, quiero que notemos que esto que ella estaba haciendo, para ella tenía un gran costo, era un costo bastante elevado. Ya dijimos, un año de salario o el precio de su dote. Ahora, lo pone a los pies de Cristo, rompe su alabastro y empieza a limpiar o enjugar los pies de Cristo. Y cuando está eso, está Judas y cuestiona el sacrificio, dice, ¿por qué este desperdicio? Ahorita que estábamos leyendo Timoteo, les dije que pusieran atención en esto. Y esta es una de las primeras cosas que quiero que tomemos en cuenta. Nuestro servicio, nuestro testimonio y nuestra adoración tiene un costo. Y Pablo le dice a Timoteo, tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. La adoración es algo... Bien, Pablo hablando a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto estaba trayendo ciertos cuestionamientos acerca de Pablo. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, miren, voy a llegar a hablar con ustedes. Y cuando llegue a hablar con ustedes, no quiero ver las palabras, sino quiero ver el poder, la demostración, lo que ha sucedido en tu vida con respecto a esas palabras. Y esto es algo que nosotros debemos de considerar como creyentes, porque muchos podemos cantar, podemos venir al lugar, sí hemos hablado en otras ocasiones de temas similares, pero tenemos que entender que hay un costo para este servicio, hay un costo para esta adoración, y el costo es entregarnos completamente, quebrantar nuestro corazón delante de Él. Ahora, Marta dio esto que para ella era costoso, y como decíamos ahorita, Judas está cuestionando por qué este desperdicio. Los hombres que no aman a Dios siempre verán la adoración como un desperdicio de tiempo. Verán el servicio como un desperdicio de tiempo. Van a ver el testificar como un desperdicio de tiempo. Pero para aquellos, Jesucristo decía esta parábola, es como aquellos que van y encuentran un tesoro. Y entonces venden todo lo que tienen y lo dejan y lo cambian por eso. Y entonces para aquellos que hemos descubierto algo valioso, que nuestra vida puede cambiar y cambia con Cristo, no hay costo tan grande como para no seguirlo. Entonces, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Puede alguien leer, por favor, el versículo 7 y el versículo 8? Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
cuando leemos esto, porque para el día de mi sepultura lo ha guardado esto. Ahora ya había entendido algo que los demás no habían entendido. Cuando leemos este mismo pasaje en el libro de Mateo, este relato inicia con Jesucristo anunciando su muerte. Les dice a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre padezca en Jerusalén y sea entregado a los principales y sacerdotes. No hay una respuesta de los apóstoles. Pero llega a este punto en el que María hace este sacrificio y Jesucristo reconoce y dice: esto lo hizo porque lo guardó o lo entregó o preparó esto para mi sepultura. ¿Qué está describiendo? Y espero no haberlos perdido ahorita con la introducción. Pero veamos esto. Jesucristo había estado a los pies, María había estado en 3 ocasiones a los pies de Jesucristo. Primera ocasión, cuando Marta está regañándola, quejándose porque no está trabajando con ella. Segunda ocasión, cuando Lázaro murió, cuando tenía una necesidad. Y tercera ocasión, cuando el tiempo de Cristo había llegado. Ahora, el estar a sus pies la había llevado a poder entender algo que los demás no habían entendido. A poner atención en algo que los demás no habían puesto atención. Que Jesucristo iba a morir. Pero que no se iba a quedar en la cruz, sino que iba a resucitar. Entonces, sabiendo ella que Jesucristo, que su Señor, iba a morir, era apropiado entregar esto en este momento, sabiendo que no se iba a quedar en la cruz, sino que iba a resucitar. Consideremos lo siguiente, hermanos. Timoteo, en el capítulo 2 que acabamos de leer, menciona 3 ejemplos. Padece como buen soldado de Jesucristo. Corre la carrera legítimamente. Y tercero, el que siembra tiene que tener paciencia para cosechar el fruto. Y después acaba con una frase muy importante. Medita en esto y que el Señor te dé entendimiento. Ahora, ellos habían estado con Jesucristo durante 3 años. Y ellos habían entendido que el reino era espiritual, ¿sí o no? No lo habían entendido, hermanos. ¿Por qué? Porque aún en el libro de Hechos, cuando Jesucristo está a punto de ascender, le dicen: Jesús, ¿cuándo restaurarás todas las cosas? Haciéndole decir: bueno, ¿cuándo nos vas a quitar de encima a los romanos? Ellos seguían viendo, percibiendo que el reino de Jesucristo tenía que empezar con derrocar a los romanos y establecer un reino físico acá. Es por eso que sus apóstoles Juan y su hermano le dicen: oye, ¿cómo vamos a repartir los puestos? Ellos seguían viendo esto de una manera física. A pesar de andar con él, a pesar de escuchar sus palabras, sus sermones, y a pesar de textualmente Jesús decirle: voy a morir y voy a resucitar al tercer día, no habían entendido. Pero esta mujer entendió lo que los otros apóstoles no habían entendido. ¿Cuál fue la diferencia y qué es lo que la Escritura quiere presentarnos? Estar a sus pies. Porque puedes escuchar las palabras, puedes ser un simpatizante, pero estar a sus pies, estar rendido ante Él, entregar todo lo que eres, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, medita en lo que te estoy diciendo y que el Señor te dé entendimiento. ¿Has cruzado por momentos, o a lo mejor hoy estás en esos momentos en los que lees y no entiendes? Muchas ocasiones lo que hace Dios es que retiene o detiene un poco la adquisición de conocimiento a favor o buscando relación. ¿Por qué? Porque Dios te dice: no te voy a permitir entender en este momento porque quiero que me busques mañana. Y el día siguiente, para que cuando seas pasado a través de diferentes circunstancias, pueda llegar a tu vida a decir: ahora entiendo. Esto es a lo que se refería. Y María, que estaba a los pies de Jesucristo, como entendió que el tiempo era corto, hizo el sacrificio necesario. Pablo le dice a Timoteo que los últimos tiempos serán peligrosos. ¿Te acuerdas por qué? ¿Porque habrá temblores? ¿Guerra? No. ¿Cuál es la razón del peligro de los últimos tiempos? No, que habrá hombres amadores de sí mismos.
este rollo de la autoestima y el amor propio es algo que tomó mucha fuerza a partir de los 70. Ahora, este capítulo de Segunda de Timoteo, que nos empieza a describir algunos de los efectos de ser amadores de nosotros mismos, empieza a describir la codicia, empieza a describir la avaricia, entre otras cosas. Ahora, quería que nos podamos enfocar ahorita de momento en este concepto de codicia o avaricia. Cuando leemos el Antiguo Testamento nos dice, también es idolatría. ¿Por qué? El libro de Proverbios y el libro de Salmos hablan que el que es dado a la codicia, o la codicia quita la vida de sus poseedores. Ya no vives para Dios, ni siquiera vives para ti, vives para satisfacer la codicia. ¿Por qué esto es relevante? Porque a continuación vemos la descripción de un hombre que se amaba a sí mismo. Un hombre que, como sustraía dinero, como tenía beneficio de su relación con Dios, y al ver eso vulnerado, se queja y dice, ¿por qué este desperdicio? ¿Por qué este desperdicio? Pero en contraste vemos a un creyente, a una creyente que entendió que el tiempo era corto y era necesario entregarlo. Queridos hermanos, necesitamos entender que el tiempo es corto. Es corto porque tenemos esa esperanza, Cristo viene, pero también hay otra condición de la que creo que siempre que vengo les hablo. No tenemos la vida comprada. Yo hoy sé que a mis 40 años, estoy más de la mitad de mi vida. Y lo que me resta de mi vida, esa otra mitad, no toda la voy a tener con la fuerza que a lo mejor hoy tengo. Y es poco el tiempo que tengo para entregar a mi Señor. Y no puedo reservarme algo para mí, el guardar algo que tarde o temprano voy a llegar a su presencia y me va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tus recursos que no son tuyos, que te los di como administrador? ¿Qué hiciste con todo esto? Y aquí podemos ver esta imagen. Un hombre que estaba con Jesucristo y que era uno de sus discípulos, pero aún así consideró un desperdicio entregar algo para él. Libra tu alma, querido hermano, hermana, de llegar a esta condición de decir, eso es desperdicio. ¿Y esto qué es lo único que puede notar? Una falta de entendimiento y por ende también una falta de estar a sus pies. Porque aquellos que están a sus pies pueden comprender, tener este entendimiento de lo que su Señor quiere. Ahora, vuelvo a leer. Judas dice, ¿por qué este desperdicio? Hagamos algo práctico con esta cosa, este dinero. Démoslo a los pobres. Jesús dice, los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y entonces describe la importancia de cumplir ciertas áreas sociales y personales. Son importantes. Pero tienes que entender también que hay un tiempo para todo. Ahora, continúa hablando. Versículo 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y entonces encontramos una descripción del testimonio de Lázaro. Lázaro no nos describe que fuera una persona elocuente, con mucha sabiduría, simplemente que había muerto y que ahora vivía. ¿Recuerdas lo que dice este hombre que está enfermo a las puertas del templo cuando lo cuestionan los fariseos? Oye, ¿qué pasó? ¿Quién te sanó? Y utiliza palabras, yo no sé mucho de esta persona. Solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Y, queridos hermanos, nuestra vida, nuestros recursos, con lo que Dios nos ha dotado, es la oportunidad de ser una forma de atraer a las personas hacia Él. Y no sé si recuerdas, también creo que la hemos considerado en otras ocasiones en Lucas, está esta parábola de este siervo que fue hallado mal administrador. Y entonces cuando lo despiden, empieza a cobrar las deudas de su amo,
le da el dinero a su amo, pero para poder quedar bien con las otras personas. Y entonces el amo reconoce y dice, oye, eres bastante abusado, te hubieras puesto abusado antes. Pero Jesucristo toma una enseñanza de ahí y dice, usen las cosas injustas, es decir, las cosas de este mundo, para obtener o para trabajar en lo eterno. Usen sus habilidades, usen sus relaciones, usen su dinero, usen la palabra, la sabiduría que Dios les dio. ¿Para qué? Para atraer a las personas hacia Él. Entonces, las personas habían venido a Jesús, pero no solamente por Jesús, sino para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Me preguntaba hace un tiempo una persona, bueno, no, ¿por qué pastor le gusta tanto eso de las motos? Le dije, mira, sí me gusta, pero no es tanto así como que me fascine, sino que he descubierto que la verdad es muy fácil compartir con eso. Llego al supermercado, me estaciono en la moto y de ley, 1 o 2 personas se me acercan a ver la moto y terminan yéndose con el evangelio. Es sencillo, es simplemente una herramienta y posiblemente así a ti te ha dado herramientas, cosas para poder compartir. Úsalas a favor de Cristo. Entonces, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaban. ¿Y qué? Creían en Jesús. Y ese era su problema. Había una cuestión de poder detrás de esto. Ahora, ellos, ve esto, realmente no estaban interesados en la salud o en el bienestar de estas personas, sino en la pérdida que ellos estaban llevando. Y esto los había llevado a comprometer lo que ellos sabían, el entendimiento que deberían de tener por ser maestros de la ley, y a perder el propósito de su vida. ¿Recuerdas cuando Jesucristo es llevado al templo por primera ocasión? Hay 2 personajes. ¿Te acuerdas de quiénes son? Simón y la profetisa, que se me acaba de ir su nombre. Ya, una mujer que era profetisa. Ana, la profetisa. Ok. En el caso de Simón, él dice, ahora puedo morir, porque mis ojos han visto al Mesías. Su vida solo valía la pena mientras él pudiera ver a Cristo. ¿Qué es lo que dice la profetisa? Ella habla acerca de Jesucristo y nos describe que ella era viuda y que servía en el templo. Y entonces todos sus padecimientos, todas sus privaciones valían la pena si podía hablar de Jesucristo. Simón sí podía ver a Jesucristo, Ana sí podía hablar de Jesucristo. Sus vidas tenían propósito. Y quiero que vean que estas personas, a pesar de ser fariseos, de hablar de Dios, Judas, a pesar de caminar con Jesucristo. ¿Te acuerdas cuál es el nombre que le dan? Judas, el hijo de perdición, que literalmente significa el hijo de desperdicio. La misma palabra que él utilizó. Una vida desperdiciada, un caminar desperdiciado para terminar traicionando al Mesías. Entonces, queridos hermanos, si hemos sido llamados por Dios, hemos entregado nuestra vida a Cristo, nuestra vida solamente puede justificar si vale la pena, si hablamos de Jesucristo, estamos a los pies de Cristo. Él entonces, entonces ahí se queda el plan. Versículo 12. Al siguiente día, multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¿qué? Describen algunos estudiosos, algunos teólogos, que esta tradición, aparte de estar basada en algo que podemos leer en el libro de Zacarías, comenzó a tomar fuerza 200 años antes, durante el periodo de los Macabeos. Ahora, cuando llegamos a este punto de la entrada triunfal, tenemos que recordar Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, Daniel está orando y pidiendo a Dios. Entonces, él está orando durante 21 días y después de 21 días llegamos al capítulo 9 y viene el ángel y le dice, Daniel, desde que tú empezaste a orar, fue dada la orden para que saliera y te diera la respuesta. Y le dice, Daniel, ¿sabe esto? O
entiende esto, que 70 semanas están destinadas para tu nación. Y entonces describe para terminar con el pecado, para expiar la maldad, para sellar la profecía. Y dice que desde la salida del edicto para reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, dice habrá 7 semanas más 62 semanas. Lo que son 7 más, perdón, 7 más 62 son 69, ¿sí? No me está fallando las matemáticas, ok. Entonces, son 483 años los que está describiendo, desde la salida del edicto hasta la entrada del Mesías príncipe. En la salida del edicto lo podemos ver nosotros en el libro de Nehemías capítulo 2. La salida del edicto es el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo. Cuando hacemos las cuentas, dijimos 483 años, son 173.880 días, y eso nos lleva a que esto que está sucediendo es el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Había una profecía que estaba, o sea, los fariseos la conocían, ellos la conocían, la habían leído. Llegamos al capítulo 12, y grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, Zacarías: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ahora, ayer estaba leyendo, esto nunca lo había leído, que existía como una tradición rabínica, y ellos decían que cuando el Mesías viniera, si el pueblo estaba listo, vendría montado sobre un caballo. Pero si no estaba listo, vendría montado sobre un asno. Ahora, Jesús llegó montado sobre un asno, no para justificar la tradición rabínica, sino para cumplir la profecía de Zacarías. Pero aún en eso, tenían razón, no estaban listos. ¿Por qué? Estas cosas, versículo 16, no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Entonces, llega, y esto es una cosa lamentable de leer, no las entendieron. Ahora, tenemos que preguntarnos nosotros: ¿estoy entendiendo qué es lo que quiere Dios para mi vida? ¿Tengo entendimiento acerca del momento que estamos viviendo como nación, como ciudad, como iglesia? ¿O sigo enredado con los negocios de esta vida? Timoteo, regresando, le dice: un buen soldado no se enreda en los negocios de esta vida. Un soldado podía comprar, podía casarse, podía poseer, pero en el momento que era llamado, dejaba todo atrás. No había nada que lo atara. Quiero que notes que relaciona la falta de entendimiento con la falta de que todavía Cristo no había sido glorificado. Pero cuando Cristo fue glorificado, entonces entendieron. Y tenemos necesariamente que considerar si Cristo está siendo glorificado en mi vida, o es únicamente parte de un conocimiento más. Y cuando Cristo está siendo glorificado en mi vida, y cuando yo estoy a los pies de Cristo, entonces puedo entender. ¿Qué es lo que oraba Salomón, te acuerdas? Andaré en tus caminos cuando ensanches mi corazón. Cuando hagas más grande mi corazón, me hagas sentir lo que decía también Jeremías: voy a transformar su corazón y les daré uno de carne, uno que sienta. Y queridos hermanos, personalmente con tristeza he podido considerar estos últimos meses que hay áreas en mi vida en las que había endurecido mi corazón, y que por eso a veces andaba en algunas cosas sin entendimiento. Y necesitamos, les decía a los hermanos, no sé si se los dije, es que ya no sé ni dónde digo las cosas, pero algo de lo que me causaba cierta como conflicto es que cuando empezó toda esta onda del COVID,
Antes, cuando había profetas y hombres de Dios, y Dios hacía algo, les decía, y ellos estaban muy seguros y sabiendo lo que iba a pasar. Y la verdad le preguntaba a muchísimos pastores, oye, ¿Dios te había dicho algo de esto? Y la respuesta casi siempre es no. Y como iglesia, ¿qué sucedió con nosotros? ¿Por qué no pudimos percibir los momentos que venían? ¿Por qué muchos al inicio, lejos de verlo como una oportunidad, lo vimos como una cosa por la cual huir? Y tristemente muchos durante este periodo simplemente ejecutaron lo que su corazón ya venía deseando, que era apartarse de Dios. Y vieron la oportunidad de estas cosas, reuniones virtuales, como la oportunidad para ya no continuar. Y creo que en muchas áreas la iglesia se ha quedado sin este entendimiento del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Has visto que muchas personas quieren saber? Hay personas que quieren saber. Voy mucho a eventos, por ejemplo, esto de las motos, y llegan personas con alcohol, con drogas, y te preguntan, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? Quieren saber. Y en medio de ambientes feos, con música, con alcohol, se arrepienten. Estamos viviendo un tiempo en el que las personas tienen comezón de oír, como dice Timoteo, pero que desafortunadamente no están sufriendo la sana doctrina. Pero tú que estás buscando a Dios a través de la palabra, ¿qué estás haciendo con esto? Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que te fue dado por la imposición de manos. Usa la palabra. También que le dice Pablo a Timoteo, mientras vuelvo, predica la palabra. Insta, a tiempo, fuera de tiempo, redarguye. Y necesitamos saber, queridos hermanos, que así como los discípulos de Jesucristo, en nuestras vidas posiblemente no es una falta de palabra, posiblemente no es una falta de no andar con Jesús, sino de no estar a sus pies, no estar rendidos a Él y estar dispuestos a pagar el costo que nos está pidiendo. Paguemos el costo que Dios nos pide, sea cual sea en tu vida. En el caso de Lázaro, se lo querían escabechar otra vez. A muchos de los otros los persiguieron. El día de hoy no vivimos, por lo menos ahora, circunstancias como esas. Creo que tenemos un costo mucho más moderado, pero que tristemente, como muchas iglesias, no hemos decidido pagar. Hermanos, glorifica a Dios en tu vida y que el Señor te dé entendimiento. Vamos a orar. Que hoy que hemos escuchado esto, podamos rendirnos a ti, ponernos en una posición en la que nuestro corazón, nuestra mente esté disponible a obedecer y a seguir tu voz. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén. 2 minutos más, hermanos. Termino nada más con esto porque es algo importante. En la siguiente porción, del 20 al 26, se acercan unos griegos y vemos nuevamente a Andrés llevando a las personas a los pies de Cristo. Primeramente vemos cómo Andrés llevó a Pedro, vemos cómo Andrés llevó al niño que tenía los peces y los panes, y ahora lleva a estos griegos. Ahora cuando se acercan y dicen, queremos queremos hablar con el Mesías, lo que Jesucristo les dice, ¿quieren venir a verme? ¿Quieren venir a verme? Y les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Queremos ver a Jesucristo actuar en medio de nosotros. Necesita caer el grano, morir y entonces llevar mucho fruto. Necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Quieres ver su gloria? Muere a ti mismo. Amén, hermanos. Que los bendiga.